goodwill to all men. Here with the angels we sing. And as he reigns from above, may he reign in our hearts, our sovereign Lord and King. Bendiciones, amados príncipes y princesas de Yahweh. Con ustedes, Elsa Rivera, desde el área metropolitana de Monterrey, en el norte de México. God with us, oh Emmanuel, oh Emmanuel. Bajo el ministerio profético Yahweh Elión. Nos encuentras en YouTube y en Telegram. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que titulé La Prometida, para lo cual te pido que por favor vayamos al libro de Isaías, capítulo 61, versículo 10. Te leo y dice de la siguiente manera: En gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Adonai, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, y como a novia adornada con sus joyas. Amén. Hace algunos años atrás recuerdo perfectamente que llegó un pastor a mi oficina sin previa cita. Y su visita honestamente me sorprendió sobremanera, porque debido al trabajo que desempeño en campo, normalmente suelo agendar citas previas para atender ya sea a clientes o a proveedores en la oficina. Pero este pastor, sin agendar cita previa, sencillamente hizo acto de presencia en la recepción de nuestra oficina. Así que la chica de recepción llamó a mi privado y me mencionó que se encontraba una persona en recepción que le urgía hablar conmigo. Y dado que el tiempo no es precisamente lo que nos sobra en este tipo de trabajos, también me sorprendió que el pastor me haya encontrado en la oficina. Debido a que nuestro trabajo mayormente es en campo, de modo que andamos entrando y saliendo a las oficinas de la constructora para imprimir planos, recoger información, etc. Y cuando la chica mencionó el nombre de la persona que estaba en recepción, entendí de parte de Elohim que no era una casualidad que yo me encontrase precisamente en ese momento en la oficina. Así que le dije a la chica de recepción que le dijera al visitante que me esperase 10 minutos, mientras que trataba de recoger los planos que tenía por aquí y por allá sobre el escritorio, y tratar de desalojar el área para atender como es debido al visitante. Así que al pasar los minutos que le había indicado a la señorita de recepción, me volvió a llamar una segunda vez y me mencionó que iba en camino por el pasillo el visitante de nombre extranjero. Y por ende me levanté para abrirle la puerta al pastor. Un pastor extranjero, de uno de esos países que se encuentran al sur del viejo continente. De esos países que en algún momento de la historia se encontraron bajo el dominio de Gran Bretaña y a posteriori llegaron a formar parte del Reino Unido. De esos países en los que normalmente la lengua oficial es el inglés y el francés. Es decir, en otras palabras, el pastor que se encontraba en recepción y que iba camino a mi privado dominaba perfectamente el idioma inglés y el francés, lenguas oficiales de su país de origen, pero no así el castellano. Por ende, nuestra conversación fue en inglés. Yo tenía algunos años de conocer a este pastor extranjero con un hermoso ministerio de liberación, y que años atrás, dicho sea de paso, había llegado a mi nación contratado por su nación de origen con un trabajo secular. Así que fui a la puerta a recibirlo y me sorprendió que su cara se veía algo consternada. Buenas tardes, pastor, le dije. Adelante, pasa. ¿En qué te puedo servir? Estoy sorprendida que hayas venido sin previa cita, pero más sorprendida estoy de que me hayas encontrado en la oficina. Normalmente andamos entrando y saliendo, debido a que el 90% de mi trabajo se encuentra justamente en campo, en donde estamos ejecutando las construcciones. Pero bueno, qué bendición que me hayas podido encontrar. Siéntate, pastor.
¿Qué te ofrezco de beber? Tenemos agua, té helado y café. Y como vi en su cara que las opciones que le di no eran de su agrado, recordé que tenía conmigo en mi oficina un estuche de deliciosos tés de Inglaterra que acababa de traer de mi último viaje. Así que rápidamente le dije, oh, también tenemos té caliente. Abrí el cajón de mi escritorio, saqué el estuche, lo abrí frente a sus ojos y se deslumbró. Sus ojos le brillaron, aunque él realmente iba sumamente consternado. Sabía que esta opción no la podías despreciar, pastor, repliqué. Y él, como si fuese un niño pequeño, empezó a tratar de escoger cuál té iba a tomar. Y recuerdo perfectamente que optó por tomar uno de los sobres de té de frutos rojos. Él estaba tan emocionado con el estuche de tés que realmente no sabía qué té escoger. Y como vi la emoción de sus ojos, todo el tiempo que estuvimos charlando en mi oficina, le volví a ofrecer una segunda taza de té caliente. Y recuerdo que como segunda opción escogió otro sobre de té diferente al primero. «Wow», replicó el pastor, «tengo ya varios años aquí en México y jamás había visto que alguien tuviese tés como en mi país». «¿Dónde los conseguiste?», preguntó. Así que le mencioné que recién acababa de llegar de unas vacaciones en Inglaterra. Y como los ingleses son muy dados a beber té, y aquel país que fueres, haz lo que vieres, opté por traerme un estuche de té a México. Y ya vi, pastor, que era para poder convidarte. A lo que él sonrió. Así que ya una vez sentados y acomodados y con nuestras respectivas tazas de té en el escritorio, le dije, y bien, pastor, ¿en qué puedo servirte? Y él rápidamente agachó la mirada mientras me comentaba, tengo 7 días de estar en ayuno y oración absoluto. He estado hincado, derramado delante del Señor, solicitándole una respuesta y no la he tenido. El pastor empezó a llorar y prosiguió diciendo, yo esperaba que el Señor, mi Elohim, me respondiera en estos 7 días de ayuno y oración. Sigo en ayuno. Esto es lo primero que ingiero después de esos 7 días, este té. Y para tristeza mía, mi Elohim no me ha respondido, no me ha hablado ni bueno ni malo. Es como si él estuviese mudo y no quisiese hablar conmigo. Creo que Yahweh está enojado conmigo, replicó. Hizo una pequeña pausa mientras seguía degustando su té inglés y luego prosiguió diciendo, mi esposa está enferma, le detectaron cáncer y tenemos 2 hijos, un niño y una niña. Y yo le he estado solicitando a mi Elohim que la sane, pero él sencillamente no me responde. Y estoy desesperado porque amo a mi esposa y no concibo la idea de quedarme viudo con un par de niños pequeños. Y normalmente mi Elohim suele contestarme de inmediato porque soy un hombre de ayuno y de oración, pero no sé por qué motivo en esta ocasión no responde absolutamente nada. Él está serio conmigo. No me dice nada, nada, replicó el pastor acongojado. Así que cuando él terminó de hablar, yo le respondí, claro, pastor, conozco un poco de tu vida y sé que llegaste como extranjero aquí a México y te casaste con una mexicana y sé que también tienes un niño y una niña. Todo lo que me has dicho me consta y lo puedo corroborar. Lo único que desconocía y que no sabía es que tu señora esposa estuviese enferma de cáncer terminal. Esto para mí es una gran sorpresa. Y él prosiguió diciendo, así que he venido a consultar a Yahweh a través de ti, a través de su sierva, me dijo el pastor. Muy bien, pastor, repliqué. No tengo de momento una respuesta, pero me está diciendo mi Elohim que regreses dentro de 3 días, y dentro de 3 días yo tendré una respuesta para ti de parte de Elohim, de Yahweh Elión. La instrucción que estoy recibiendo en este momento es que yo entre en 3 días de oración y ayuno absoluto, y que en esos días mi Elohim me hablará y me dará una respuesta para ti. Así que vamos a aprovechar tu visita para agendar la siguiente cita.
Te espero dentro de 3 días, pastor, y te voy a volver a invitar té. Y ahora en esta ocasión, lo primero que yo voy a ingerir va a ser un té inglés contigo. Es decir, pastor, ahora va a ser a la inversa. Tú hoy venías en ayunas y lo primero que tomaste fue un té. Y ahora tú vas a venir y lo primero que yo voy a tomar va a ser un té también. Gracias, pastor. Nos vemos dentro de 3 días. Y así fue como nos despedimos el pastor y yo en esa primera instancia. Y tal y como me había dado la instrucción mi Elohim, de inmediato entré en ayuno y oración, suplicándole a nuestro Abacadosh que me revelara el origen de la situación que estaba pasando con su esposa o alguna palabra que él tuviese a bien darle y entregarle a dicho pastor a través de mí. Y recuerdo claramente que al segundo día de ayuno, mi Elohim de gloria tuvo a bien darme revelación al respecto del asunto del pastor. No habían transcurrido ni siquiera 48 horas cuando el precioso Ruach HaKadosh o Espíritu Santo tuvo a bien hablarme. Pero como él me había dado una instrucción de ayunar durante 3 días con ayuno absoluto, yo seguí al pie de la letra la instrucción de mi Elohim y concluí el ayuno al tercer día. Día en que ya había acordado previamente reunirme con el pastor para platicar, y a quien previamente le había mencionado que si mi Elohim me revelaba algo, con mucho gusto se lo iba a comentar, pero si no me revelaba nada, también le iba a decir. Así que en esta segunda cita en mi oficina con el pastor extranjero, y una vez que había seguido el mismo protocolo de la vez anterior de ofrecerle una taza de té inglés, le pedí que por favor se pusiese cómodo en la silla. Y sin mayor preámbulo le dije, el Señor me dio una visión y también me habló. Y las primeras palabras del precioso Ruach HaKadosh o Espíritu Santo fueron las siguientes. Dice mi Elohim que antes de salir de tu país de origen dejaste una novia a quien le ofreciste matrimonio a tu regreso a tu país. Y amados príncipes y princesas de Yahweh, no había concluido yo la oración cuando el pastor irrumpió en llanto y pegó un grito que se escuchó en el piso 18 de esa torre de oficinas. Rápidamente me llamaron de recepción para saber si estaba ocurriendo algún incidente en mi privado, a lo que respondí que todo estaba bajo control, mientras el pastor lloraba sumamente desconsolado. Y proseguí diciendo, además, pastor, tuve una visión. Y en mi visión vi a una chica alta y muy espigada, de color, con un peinado de esos que suelen utilizar las chicas en tu país, un poco ostentoso, y con una indumentaria muy colorida en tonos morados, violetas y azules. Era algo así como una especie de túnica, y con una especie de pashmina sobre su cabeza que hacía juego con el atuendo que ella vestía. Un atuendo muy colorido en azules y violetas, muy hermoso. Vi una chica de color de aproximadamente unos 22 años. Una chica muy ilusionada porque un joven apuesto le había ofrecido matrimonio previo a salir de su país de origen. Y le dijo así, espérame, porque al cabo de un año cuando regrese a mi país nos vamos a casar tú y yo. Espera por mí para casarnos. Y esas fueron las palabras textuales que le dijiste a tu novia previo a que abordaras el avión y partir a México, pastor. Y mi visión prosiguió. Y esa hermosa chica de color te seguía esperando pasado el año. Pero al ver que no llegaste, su cara se desilusionó, pero seguía con una cierta esperanza. Y pasó un segundo año, y un tercero, y pasó un cuarto año y así sucesivamente, y esa cara feliz e ilusionada cambió a una cara sumamente molesta y enojada. Y al paso de los años, tu prometida, dado que veía que no llegabas, decidió ir a consultar a una adivina. Y todo esto, pastor, que te estoy mencionando, todo esto, mi Elohim me lo mostró en visión. Y la adivina le dijo a tu prometida que ya no te siguiera esperando, dado que tú en México habías contraído nupcias con otra mujer
y que inclusive a estas alturas ya habías procreado familia. La chica se enfureció. Esa chica bella, guapa, apacible y gozosa que había visto en un principio se transformó en un ogro. Y en un ataque de ira descontrolado al sentirse burlada por ti, fue y contrató a una hechicera para que hiciese un maleficio a tu esposa, y que tú, al igual que ella, se quedaran en igualdad de circunstancias. Porque tu prometida dijo en su corazón, así como él se burló de mí y fue y buscó otra esposa y me dejó aquí esperando, y por estar esperando a que él cumpliese su promesa me he quedado sola, no he contraído matrimonio con nadie, pensando que él iba a cumplir con su promesa de que nos casáramos tarde o temprano. Y ya prácticamente de estar esperándole tantos años, el tiempo de las mujeres prácticamente ha cesado. Y recuerdo que mientras yo le narraba todo lo que mi Elohim había tenido a bien mostrarme, el pastor nunca paró de llorar. Lloraba y lloraba desconsolado como un niño. Y sollozando y sin poder contener sus lágrimas, replicó: sí le prometí matrimonio, pero no la engañé, no era mi intención engañarla, replicó el pastor. Yo la amaba con todo mi corazón cuando salí de mi país de origen rumbo a México, con un contrato de 1 año con una empresa de mi país, y mi plan era que al terminar el contrato de trabajo yo poder volver con algunos ahorros para contraer nupcias con mi novia, a quien efectivamente le prometí matrimonio. Pero justamente 1 mes de haber llegado a México, la empresa que me había ofrecido un contrato de trabajo por 1 año me despidió. Y yo, desesperado, no supe qué hacer. Viví en la calle, no tenía dinero ni para comer, mucho menos recursos para hacer una llamada telefónica al extranjero o tomar un vuelo de regreso a mi nación. «Oh, Dios mío», replicó el pastor entre lágrimas y sollozos, tratando de ahogar su llanto. «Perdóname», decía el pastor, «amado Elohim, perdóname, sí le ofrecí matrimonio. Sí le ofrecí matrimonio y nunca regresé, y nunca le llamé, y lo que menos me imaginaba es que mi prometida me siguiese esperando. Perdóname, Señor», gritaba el pastor entre sollozos que trataba de ahogar. Y una vez que le volví a ofrecer otra taza de té caliente al pastor, mientras él de manera gradual se iba calmando, repliqué: «Y con esto concluyo, pastor. Dice mi Elohim que alistes tu casa, porque tu señora esposa mexicana no vivirá, sino que ciertamente morirá». Y el pastor extranjero ipso facto volvió a irrumpir en llanto, mientras llorando le decía a mi Elohim: «Perdóname, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, Señor. Ahora entiendo por qué no me respondías. Ahora entiendo que habías guardado silencio por amor». «Perdóname, Señor», volvió a replicar el pastor, «porque tú sabes que antes de salir de mi país de origen, yo de corazón le dije a mi novia que le prometía matrimonio al regresar, pero por las razones que ya expresé y que tú sabes, no pude volver a mi país. Y lo que menos imaginé es que a estas alturas, pasados tantos años, mi prometida aún me siguiese esperando. Perdóname, Señor, perdóname», repetía una y otra vez el pastor. Y han pasado tantos años que aún hasta el incidente lo había olvidado, pensando que mi prometida había contraído nupcias con otro varón. Perdóname, Señor. Y una vez que el pastor y yo terminamos de orar, nos despedimos, y pasados unos meses recibí la llamada del pastor informándome que su señora esposa, la mexicana, había fallecido. Y hoy te insto, amado príncipe y princesa de Yahweh, a que tu sí sea sí y tu no sea no, porque todo lo que es más de esto, del mal procede. Y que cuando hagáis una promesa, no tardes en cumplirla, porque Yahweh no se complace de los insensatos. Porque claramente dice su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Mil gracias por escuchar este mensaje. El eterno Yahweh te continúe bendiciendo. Glory to God, peace on earth, goodwill to all men. Here with the angels we sing. And as he reigns from above, may he reign in our hearts, our sovereign Lord and King. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, oh, Emmanuel, God with us. Hallelujah to